Y ahora vamos a comentar en qué casos podré utilizar o me conviene utilizar el teorema del coseno. Primer caso, si conozco los tres lados del triángulo. Conozco los tres lados A, B y C. A es conocido, B es conocido, C es conocido. ¿Qué va a pasar? Me voy, por ejemplo, a la primera ecuación. Si me voy a la primera, si conozco A, conozco B, conozco C, ¿veis? Conozco B, conozco C, la única incógnita, ¿quién será? El ángulo A, así que podré hallar A sin problema. Quito esto. Si en la segunda conozco B, A, C, A, C, la única incógnita que me quedará será el ángulo B. Y análogamente, si conozco A, B y C, sustituyo en la tercera ecuación y podré sacar el ángulo C. Pues conociendo tres lados, podré sacar cualquier ángulo. Un ángulo cualquiera, el que quiera. Podría sacar los tres. Segundo caso, en vez de conocer los tres lados, voy a conocer dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. ¿Qué pasará entonces? Imaginaos que tengo lado A, lado B, el lado C no lo tengo, pero tengo el ángulo A. Si tengo el ángulo ¿a qué ecuación me iré? A la primera, que es la única en la que aparece el ángulo A. A y B lo conozco, o sea que A lo conozco. B lo conozco, esta B lo conozco y esta también. Y el ángulo A también lo conozco. ¿Cuál es la única incógnita que me queda? La C, pues podría sacar el tercer lado sin problema. Podría sacar el otro lado. Si, por ejemplo, tengo los lados que A y C y conozco el ángulo, para variar vamos a poner el C, ¿qué pasaría? El ángulo C, ¿dónde aparece? En la de abajo. Pues conozco A, lo conozco. Esto es conocido, esto es conocido. C lo conozco. Esto es conocido. ¿Y quién? Y ya no hay más C. Y el ángulo C es conocido. Si os fijáis, la única incógnita sería el lado B. Con esto hallaría B. Y análogamente, si conociese quién. He hecho AB, AC, si conociese BC y un ángulo de estos dos, el B o el C, me da igual, el B, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que aquí B lo conozco, pues esto lo conozco, C lo conozco, esto lo conozco y esto lo conozco. Ángulo B lo conozco. La única incógnita, ¿quién sería? El lado A. Pues vemos que con dos lados y uno de los ángulos correspondientes a esos lados, podré obtener el tercer lado que me falta. ¿Y qué pasa si tengo ahora dos lados, pero en vez de tener el ángulo correspondiente o opuesto a uno de esos lados, tengo el tercer ángulo, por llamarlo de alguna forma? Ahora vemos qué quiero decir. O sea, el ángulo que no se corresponde a ninguno de estos dos lados. Pues operamos prácticamente igual. Si yo tengo A, B, pero en vez de tener el ángulo A o el ángulo B, tengo el ángulo C, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, cambio de color. ¿A qué ecuación me voy? En la única que aparece, el ángulo C es la tercera, pues me voy a la tercera. ¿Y conocería quién? Lo voy a marcar con círculo. Conocería A. Esta la conozco y esta también. Conocería B. Esta B la conozco y esta también. Conocería el ángulo C. Este ángulo lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Pues muy sencillo. Es aplicar directamente el teorema y despejar aquí, ¿quién? C. El cuadrado pasaría al otro lado como raíz. Si me dan AC y el ángulo B, me vengo a esta y saco el lado B. Si me dan BC y el ángulo A, me vengo a esta y saco A. O sea que con eso, ¿qué podría sacar? El tercer lado. Y repito que una ventaja respecto al teorema del seno es que la solución que me dé el coseno es la buena. No tengo que comprobar una segunda solución, ya que la segunda solución, al ser mayor que 180,
nunca será válida. Pues vamos a ver unos ejemplos.